Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de varios temas. Básicamente es tocar de la pirámide de Exeter. Van a ver lo que eso significa, van a ver los números que hay al respecto y sus consecuencias dentro de lo que es la economía y la estructura contemporánea mundial. Estructura económica contemporánea mundial, sí. Bueno, si nos damos entonces para hablar de eso 15 minutos, podemos comenzar. Básicamente hay que primero redefinir un término, que es el término billion. En el mundo anglosajón se utiliza el billion de otra manera de lo que se utiliza en el mundo hispano. Billion en inglés quiere decir 1.000 millones de dólares. Sí, está bien, 1.000 millones de dólares. Y en español quiere decir 1 millón de millones de dólares. Para la palabra billion en español, en inglés se utiliza trillion. Y para la palabra billion en inglés, en español se utiliza millardo. Un millardo es 1.000 millones de dólares. En el fondo del fondo la palabra es francesa, milliard, o algo así, ¿no? Bien, mal pronunciado. Entonces puede haber muchos errores en la interpretación y transportación de datos, o sea, traducción a la hora de traducir los datos de lo que se presentan en los números anglosajones a lo que se presentan en los números del resto de Europa, por si acaso. Nosotros no tendríamos que adaptarnos, son ellos los que tienen que cambiar, porque en esto es igual que el sistema métrico, es algo que la minoría tiene que adaptarse, así de fácil. Por más que sea, digamos, la costumbre y todo lo demás y haya sido usual. Por si acaso, este cambio en la denominación de los números es desde los años 50, no sé por qué razón se da. Habría que ver, digamos, las minucias, ¿no? De por qué cambian eso. Pero el billion, o sea, mejor dicho, el sistema hispano de billón, trillón, cuatrillón, quintillón y demás, tiene muchísimo más sentido que el sistema anglosajón. El sistema anglosajón tendría que ser algo caprichoso y vaya uno a saber por qué lo cambiaron. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? De que cada que vemos unos datos en inglés que dice billion, en castellano es millardo, y cuando dice trillion en castellano es billón, ¿no? Entonces billón, millón de millones, ¿no? Muchísimo dinero en cualquier caso. Bueno, estaba haciendo frío y por eso me puse toda mi parafernalia para abrigarme y ahora hace calor. Así que estoy con algo de calor. Bueno, ya. He estado ya hablando un montón sobre este tema y siempre hay que resaltar que debemos conocer una serie de pasos, digamos, para comprender los pormenores de la actual situación. Y en la actual situación económica tenemos una la economía del mundo no tiene sentido, está completamente deformada. Cuando digo que no tiene sentido quiere decir que no hay fundamentales, o sea, no hay aspectos fundamentales ni criterios fundamentales que nos permitan medir y comprenderla. La mayor economía de lejos es la de los Estados Unidos, ¿no? La que está en primer lugar. Y Estados Unidos no es ya un poder industrial. Bueno, no es el primer poder industrial. Entonces eso ya debería hacer que varias cabezas giren y presten atención al problema. La mayor potencia industrial del planeta es desde hace muchos años, bueno, desde hace siquiera unos 3, 4, 5 años, no recuerdo cuándo, es China. China es la mayor potencia industrial. Sin embargo, por si acaso, ya desde el año pasado o desde el 2016 ya han comenzado a reducirse las dimensiones de la industria china, porque la industria china ya era, bueno, seamos sinceros, todavía sigue en todos los aspectos sobreproducción. No existe la capacidad del mercado de poder asumir tanta producción de lo que sea, ya sea arbolitos de plástico o juguetes y todo lo demás. El otro día encontré acá unos juguetes que costaban 10 pesos. Eso es
Pongámoslo que un viaje corto en taxi en mi ciudad es 8 pesos. Entonces un muñeco de este tamaño, que eran los muñecos de Dragon Ball, que deben ser pésimos, deben ser malísimos, ¿no? Creo que eran bastante feitos, no sé, habría que verlos otra vez. Era que me los compre solo para manejar y decir y mostrar, esto cuesta 10 pesos, por si acaso eso es un poco más de $1. $1 es 7 pesos, entonces 10 pesos es poco más de $1, digamos $1.5, digamos, ¿no? $1.5 para que se comprenda mejor a todas partes. Ya, piensen en eso, piensen en ese muñeco de ese tamaño. No vale la pena. Si un viaje en taxi te sale 8 pesos, no vale la pena traerlo esto de ningún lado. No vale la pena que yo vaya y retóricamente lo vaya al mercado popular a comprarlo. No vale la pena. O sea, sale demasiado caro ir en busca de algo que es demasiado barato. Y eso no está producido obviamente acá, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte. Está hecho en China. Está hecho en China. ¿Y cuál es el punto? Entonces, para que venga acá tiene que costar 5 pesos. ¿Pero dónde 5 pesos? No sé, en los mercados más cerca de la frontera, que son, digamos, La Paz, Oruro. Pero tampoco se produce ahí, tampoco, bueno, llega ahí, digamos, tal vez a 5 pesos. Entonces, tiene que valer menos en Perú o Chile. ¿Cuánto tiene que valer ahí? Digamos, no sé, ¿de qué tamaño tiene que ser o de cuánto tiene que ser el margen de ganancia para que valga la pena llevar eso de un lado a otro? Entonces, básicamente ya, digamos que en el puerto de Chile vale, digamos, 4 pesos, digamos, ¿no? Eso ya es 50 centavos de dólar, pero ¿cuánto vale eso en una fábrica china para que haga todo el viaje a través del Océano Pacífico? Incluso en esos barcos descomunales y todo lo demás, tiene que valer menos como para que valga la pena traerlo más allá, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto es de que debe salir a un peso el bendito bicho en la fábrica. Y en la fábrica tienen que recibir los plásticos, los colorantes y todo lo demás. O sea, es una estructura económica bastante sorprendente y muy deformada en el fondo del fondo. Bueno, entonces, pero si China es en este momento la mayor economía, bueno, mejor dicho, el mayor poder industrial del mundo, ¿cuál es su ingreso per cápita? Todavía sigue siendo el de $8.000. $8.000 de ingreso per cápita. Es harto, es muchísimo más de lo que tenían hace tan solo 30 años. Es un salto inconcebible hacia mayor dinero. Pero recuerden una vez más de que en este momento la producción china excede de lejos la capacidad que tiene el mundo para consumirla. Ya, pero el país con la mayor economía del mundo es Estados Unidos. ¿Y cómo es eso posible? Si es la segunda potencia industrial, no es la primera potencia industrial. Ahí quiere decir de que hay un desfase entre lo que es producción industrial y riqueza económica, ¿no? De que hay un cambio ahí, de que ya no es como solía ser, de que la mayor potencia industrial, que durante décadas fue los Estados Unidos, era también el país más rico. Estados Unidos se hizo de una riqueza descomunal a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX y todo lo demás. Ya, eso está por detrás. Porque vean la diferencia que existe entre el ingreso per cápita chino y el ingreso per cápita estadounidense. El ingreso per cápita chino es de $8.000, dijimos. El de Estados Unidos es de $61.000 per cápita. 61.000. Siendo la segunda potencia industrial, no la primera potencia industrial. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, obviamente la conclusión es una y muy sencilla. De que los aspectos industriales no son determinantes en lo que es tu riqueza, la riqueza del país. Así de fácil, así de fácil. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Porque ya hablé de que a partir de los 70s comienza en Estados Unidos una desindustrialización.
comienza a que las industrias ya no vale la pena invertir en acá, producir acá, sino vale la pena producir donde es más barato y, seamos sinceros, todas las partes y todo lo demás, llevarlas y producirlas donde sea más barato. Eso es lo que hacen los Estados Unidos desde los 70s, o han venido haciendo ya con los japoneses. O sea, me conviene a mí que tú produzcas esto, que tú produzcas esto, que tú produzcas esto, etcétera, 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 ¿no? Entonces se da eso. Ya. En el fondo del fondo es por esto. No sé cuán bien se ve. Espero que se vea bastante algo, ¿no? Esto es la pirámide de Exeter. Por si acaso, la pirámide la utilizamos en mil cosas porque hay un sinfín de fenómenos que tienen más o menos esta estructura no piramidal tan perfecta, ¿no? Tan igual en sus laditos, sino de que aquí abajo tiene una base, por ejemplo la base de transmisión de energía, que es en biología, ¿no? Entonces tenemos eso. Tenemos 1 kilo de estructuras que se reproducen de forma piramidal, por ejemplo, la estructura de los ingresos sociales en prácticamente cualquier país, ¿no? Tenemos eso. Ya, pero ¿qué es esto? Esto es una estructura de deuda. Esto es una estructura de deuda y es al revés. O sea, esta es la estructura más estable que nosotros conocemos, se presenta en 1000 cosas, y esta es la estructura menos estable que nosotros conocemos, y esta es la estructura de deuda. Este es el monto de dinero. Por si acaso no esta escala, no podría entrar en ninguna escala esto. Esto es el fondo, que es dinero físico, 5.8 billones de dólares. Esto es oro y plata, que dice 7 billones de dólares. Esto es deuda estatal, que es 15 o 18 billones. Esto es deuda municipal más acciones, ¿no? Acciones, deuda municipal. Entonces eso ya es 25, 51 billones, 15 billones, ¿no? De respecto a cada uno. Por si acaso, esto es la pirámide de Exeter, pero la versión de IRIS-MAC. La voy a poner, lo voy a poner en los enlaces. Voy a poner en enlaces el artículo. Por si quieren ver, la pirámide de Exeter se comienza a utilizar en los años 70 para ver de que el capital, en vez de hacer inversiones y todo lo demás, había fugado a la deuda de los países del tercer mundo, porque invertir en deuda te pagaba muchísimo más que invertir en cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces eso es una vez más la crisis del bendito límite. La crisis del bendito límite de producción, porque no se da esto hace... Esto no es algo que va a suceder y todo lo demás, es algo que se viene dando desde los años 70, eso es algo que quiero que se entienda, ¿no? Entonces, después, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos otro tipo de deudas. Bienes raíces y bienes diversos. Bienes diversos de todo tipo, tenemos acciones, tenemos... bienes raíces residenciales y todo lo demás. Bienes raíces 30 billones, bienes raíces de otro tipo, bienes raíces residenciales 80 billones y otros valores 10 billones, ¿no? Entonces todo eso es hasta ahí. Pero tenemos unos números que despegan y despegan muchísimo aquí en esta parte de arriba, ¿no? Tenemos el mercado de lo que es derivados por 700 billones y el mercado de lo que son credit default swaps, o lo que se llama instrumentos exóticos de deuda, por 800 billones. O sea, 700 billones los derivados y 800 billones los instrumentos exóticos de deuda. Entonces, eso es en total 1.500 billones. 1.500 billones de dólares en el sentido castellano de la palabra. Y es esta estructura económica la que otorga a los Estados Unidos en este momento un 61.000 dólares de ingreso per cápita. Estos incluyen, ¿cómo se llama? Deuda municipal, esto es deuda estatal, todos los tipos de deudas. Entonces, esa es la estructura económica actual, esa es la estructura económica contemporánea, en la que
crear algo no vale la pena, o sea, ¿cómo se llama? Sector industrial no vale la pena, el mercado está sumamente saturado, una gran empresa no necesita muchos trabajadores, fuera de broma, así de fácil. Si tú quieres producir eficientemente, si tú quieres producir con costos eficientes, lo que tienes que hacer es producir industrialmente, y eso implica que no necesitas muchas personas trabajando para ti. Y lo mismo tiene que ver con el sector servicios. Los sectores servicios dependen del público para tener margen de ganancia, ¿verdad? Entonces yo dependo de la entrada del cliente para ser eficiente y productivo. No es de otra manera. Yo necesito que venga gente a comprarme el producto que estoy vendiendo para que el sector servicios sea verdaderamente productivo, ¿no? Entonces, no puedo mejorar la eficiencia de mi sistema de servicios mucho más. O sea, yo hago una salteña, cualquier cosa, yo hago una hamburguesa con tanto tiempo, X tiempo, con tantos trabajadores, con tanto producto. Pero mi eficiencia de producir la hamburguesa va a depender de alguien que venga y la compre. Si no, todos mis recursos y mis límites y mis mejoras no van a servir de mucho. En Estados Unidos en este momento se están preguntando, ¿por qué no mejora la eficiencia? ¿Cómo va a mejorar si depende del público? Y no hay nada mejor, además, que, ¿cómo se llama? No hay nada mejor que el servicio a través de Internet. Ese es lo mejor. Entonces la Amazon y todas las demás tiendas que desaparezcan. Bueno, entonces esta es la tenebrosa estructura que está por detrás de la actual economía global, y pueden ver que sus fundamentos no son tan sólidos. Espero que les deje siquiera para la idea de pensar. Obviamente ya seguimos hablando de otros temas más. Por hoy la acabamos ahí. Muchísimas gracias por su atención.